Dios les bendiga, querida familia y hermanos que nos están sintonizando por las diferentes redes de canales del Evangelio Eterno. Es un placer saludarles, les saluda el pastor Alfonso Altuve, en el cual este día, en este programa de Palabras de Vida, vamos a estudiar un hermoso tema que lleva por título Naufragando en la Fe. Pero antes de poder iniciar con este tema, me gustaría que me acompañaran todos ustedes para poder buscar el rostro de Dios por medio de la oración. Si pueden acompañarme, por favor, vamos a orar. Padre eterno, glorificado y exaltado sea su bendito nombre. Estamos postrados de rodillas delante de su presencia para suplicar el perdón de nuestras faltas y así también suplicarle que pueda brindarnos su Santo Espíritu para que su pueblo podamos estudiar su palabra y así tener grandes gemas encontradas en su palabra para poderlas atesorar en nuestros corazones. Acompáñenos pues, mi Señor, se lo suplicamos todo ello, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a estudiar hoy un tema muy interesante que lleva por título Naufragando en la Fe. Cuán importante es considerar nosotros este tema, ya que el apóstol Pablo tuvo a bien en sus cartas poder darnos esta participación como ejemplo, ya que él en sus cartas podemos ver que hizo un comparativo de lo que acontecía allá en la mar con los diferentes barcos en el paralelo concerniente a la fe. Por eso, hoy estudiaremos un poco sobre el tema naufragando en la fe. Pero antes de poder comenzar con lo que es el estudio de la palabra del Señor y también del espíritu de profecía, quisiera compartir con ustedes una pequeña historia que para algunos es muy conocida, sobre un navío, sobre un barco, que para muchos puede ser un poco conocido, el llamado Titanic. Ustedes conocen tal vez su historia o tal vez la han conocido por medio de la filmación de Hollywood de esta película llamada El Titanic. Saben que este barco que ustedes pueden ver en pantalla es muy interesante porque en su época fue algo revolucionario tanto en su construcción y en la parte de la modernización de su tiempo. Saben que este barco tenía sus medidas de 670 metros de largo y 22 metros de altura, con 11 niveles en su construcción. Esto aconteció en el año de 1912 y era algo tan grande para su época en lo ya mencionado como la tecnología, los diferentes materiales de construcción y pues, ¿por qué no decir la magnitud como tal de las dimensiones de su grandeza como tal? Por eso el llamado Titanic, como un titán, ¿verdad? En la parte de la que es la travesía por la mar como tal. Saben que el popular dicen que ni siquiera Dios podía derribar o destruir este grandioso y majestuoso barco. Pero nosotros sabemos por la historia que este barco naufragó. Salió desde las costas de Inglaterra y tenía por su trayecto llegar a lo que es Norteamérica, a Nueva York. Pero es interesante que no llegó a su destino, sino que tuvo un naufragio por así colisionar o chocar con un iceberg y así participar de lo que es el naufragio como su historia lo narra. Y saben que en el naufragio del Titanic, a pesar de que muchas personas iban a bordo, personas de grande nombre y de grandes sociedades de su tiempo en los diferentes ámbitos de negocios, hombres de política, hombres inversionistas, hombres de escritores de su tiempo y los mejores músicos de su tiempo iban en este barco.
¿Saben qué es interesante? Que cuando naufragó fueron 1514 personas que naufragaron, que murieron. Y pues muchas personas más en las cuales participaron de naufragar como tal. Por eso es interesante ver esta historia como otras historias de otros barcos a lo largo de todos aquellos naufragios tan interesantes. Pero fue en el año de 1984 que empezaron a encontrar sus restos en la mar. Y así podemos nosotros hoy en día poder ver y constatar los diferentes materiales que se utilizaron en la época y así descubrir también la historia de este grandioso barco también. Fue Robert el encargado de National Geographic para ir a hacer esta gran expedición para encontrar los restos de este naufragio del Titanic. Pero también es importante destacar que en otras épocas de diferentes barcos, por ejemplo de la época Tudor, que también naufragaron, también investigadores se han dado la tarea de poder encontrar sus restos allá en la mar, en el fondo de la mar. Pero es importante destacar que en el tema que vamos a nosotros profundizar un poco el día de hoy es concerniente a naufragando en la fe. ¿Consideran ustedes que hoy en día podemos estar tentados a naufragar en la fe? ¿Qué es lo que nos puede llevar a naufragar en la fe? ¿Será que nos podremos hacer preguntas si nos encontramos al borde de naufragar tal vez? Eso vamos a poderlo realizar en el transcurso de estos minutos de esta predicación. Y por eso les invito que me acompañen a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 28, dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 28, dice así. De los judíos, aquí antes de poder comenzar la lectura, aquí nosotros encontramos los diferentes acontecimientos que sufrió Pablo. Los sufrimientos de Pablo en su parte ministerial cuando tomó la decisión de servir a Dios. Y quiero que hagamos un paralelismo de poder nosotros tener una visualización de lo que pudiera acontecer también para los que tomen el estandarte en el tiempo final, de los que pueden estar deparados para aquellos en lo que es una persecución como tal. Todos los siervos del Señor han participado de persecución, han tenido que sufrir y ser encarcelados, maltratados y, ¿por qué no?, también de sus propios hermanos ser tornado en el olvido. Miren lo que dice ahora sí la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 28. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. De los judíos. Dice que la palabra del Señor que él aventajaba a sus contemporáneos, a los judíos, y era más judío que de los mismos judíos como tal, hablando de Pablo. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces, mire la participación de los sufrimientos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Miren qué interesante lo mencionado ya por Pablo, los sufrimientos que él tuvo que pasar tanto en las diferentes vías en las cuales él se conducía, por los desiertos iba, les acechaba a él, se conducía por los caminos, también sufría, si iba por la mar también sufría. ¿Y qué decir de la casa de sus hermanos, de los que se llamaban hermanos, que tenían la misma fe? De ellos
también recibía grandes manifestaciones de desprecio y también maltrato. Sigue diciendo el verso 27, en trabajo y fatiga. Él no era un hombre que se quedaba de alguna manera pasiva, tranquila, sino que era un hombre de Dios llevado y motivado por el Espíritu Santo para caminar en esparcir este mensaje a toda tribu, lengua y pueblo. En el trabajo y la fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchas veces ayunos, en frío y en desnudez. Miren lo que él pasaba en las calamidades: frío, temperaturas, noches, desvelos, ayunos, fatigas. Y además de otras cosas, dice el verso 28, lo que sobre mí sea agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren qué hermoso mensaje de cómo el siervo del Señor se interesaba por cómo se encontraba la iglesia como tal. Él, siempre velando por sus diferentes redacciones de las cartas, se mantenía al tanto de cómo iba avanzando la obra, como es el caso de esta carta a la iglesia de Corinto. Por eso es importante que nosotros veamos que el espíritu de profecía nos invita a que podamos estar vigilantes por nuestra fe misma y por la fe de nuestros hermanos, recordando que el tema que vamos a tratar hoy es naufragando en la fe. Miren lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 521, párrafo 1. Dice así: aunque el ejemplo de los que naufragaron en la fe se destaca como una fanal para advertir a otros que no siguen el mismo curso, muchos se precipitan, sin embargo, alocadamente. Satanás domina sus mentes y parece tener poder sobre sus cuerpos. ¿Creen ustedes que Satanás es poderoso para poder acecharnos a nosotros en nuestras debilidades? Claro que sí. Sigue diciendo de esta manera: oh, cuánto se lisonjean de que tienen bondad y justicia hoy en día, cuando la verdadera luz de Dios revela que durante toda su vida han vivido solamente para agradarse a ellos mismos. Toda su conducta es aborrecible a Dios. ¿Cuántos viven sin ley? En sus densas tinieblas se consideran con complacencia, pero sea la ley de Dios revelada a sus conciencias, como lo fue a la de Pablo. Y verán que están vendidos al pecado y deben morir al ánimo carnal, y el yo debe morir en cada uno de ellos. Cuán importante es esto, familia, que nosotros veamos que el Señor nos está invitando a nosotros a poder evaluarnos nosotros. Y ahí surgen preguntas, como ustedes pueden ver en la imagen a continuación, que podemos tener diferentes preguntas, más hoy en día en esta temporada de pandemia, de resguardo, de cuarentena que nosotros tenemos hoy en día. ¿Creen ustedes que no es necesario preguntarnos con labios temblorosos hoy en día nosotros, cada uno, de cómo está nuestra espiritualidad? ¿Será que en verdad estamos naufragando hoy en día en la fe? ¿Será que los años que hemos disfrutado de gozo y alegría, será que hoy en día se puede tornar en llanto, en lamentación, en tristeza? De que podemos estarnos separando paulatinamente, gradualmente de Dios, y nos estamos ahorillando y cayendo al precipicio y en algún momento naufragar en la fe. Saben, familia, que nosotros debemos preguntarnos varias cosas hoy en día. ¿Será que en verdad hoy en día, resguardados tal vez en la comodidad de las cuatro paredes de nuestra casa, se ha vivido una espiritualidad genuina en nuestro hogar tal vez? ¿Será que mi esposa ha contribuido a mi espiritualidad? Yo como esposo he contribuido a la espiritualidad de mi esposa, de mis hijos. ¿Por qué no decir de los nietos, de los bisnietos tal vez? Saben, familia, que hoy en día el Señor está vigilante, como también su adversario también.
Saben que la guerra es contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. ¿Será que nosotros podemos hacer afrenta a todo ello? No, familia. Lo podemos hacer únicamente en el nombre de Jesús y podemos salir victoriosos por la gracia de su poder. Sí lo podemos hacer. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Saben que muchos el ánimo tal vez puede estar presente, el desánimo, en muchos de nosotros puede estar presente hoy en día. Por eso es importante a considerar cómo está nuestro ánimo en la parte espiritual, cómo está también nuestra parte de lectura, cómo está el estudio diario de la palabra, cómo está el encuentro con Dios por medio de la oración. Saben que nosotros conocemos una historia de Daniel que oraba 3 veces al día. Y si podemos enumerar cuánto tiempo se tardaba en cada uno de ellos, pudiera ser 2 horas 24 minutos por cada una de esas intervenciones. Que al hacer la sumatoria de ello casi viene siendo 8 horas de únicamente oración en el día. Un día de trabajo como tal, solamente en la área de la oración. Es interesante que nosotros hoy en día, en este tiempo de grandes tribulaciones y un ejemplo, como lo ha sido esta pandemia, podemos nosotros ver que necesitamos la ayuda del Eterno. Por eso es importante, querida familia, que nosotros estemos vigilando y estemos precavidos para no naufragar en este tiempo. Saben que nosotros en algún momento necesitaremos tal vez pedir ayuda. ¿Y a quién clamaremos para ayuda? Saben, como en la imagen podemos ver tal vez nos encontramos ya naufragando. Y es interesante que nosotros veamos que es importante que estemos al tanto de los acontecimientos que está sobrellevando al mundo hoy en día. Por eso es importante, querida familia, que nosotros pidamos ayuda al Eterno, porque Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él está dispuesto a podernos rescatar, pero tenemos que clamar de manera sincera a Él. La vinculación, dice la sierva del Señor en esta próxima cita, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 155, párrafo 2, dice así: la vinculación de ustedes con los enemigos de su Señor es demasiado estrecha, y no se dan cuenta del peligro que están de que su fe naufrague. Si aunque sea en lo más mínimo, animan ustedes a Satanás a que los tiente, nosotros animando a Satanás a que nos pueda tentar a nosotros, se ubican sobre su campo de batalla. Y el conflicto entonces será largo y difícil antes de que obtengan la victoria y logren triunfar en el nombre de Jesús, quien ya lo venció. Es interesante que nosotros estamos en el campo de batalla y estamos en primera línea de la batalla como tal. Pero en algunos momentos nos encontramos indefensos porque no tenemos las herramientas o la armadura necesaria para la batalla. Por eso el Señor nos invita a poder revestirnos de esa hermosa armadura para poder resistir las diferentes manifestaciones de su adversario para con su pueblo. Sigue diciendo, Satanás tiene grandes ventajas. Claro que las tiene. Él tiene grandes ventajas sobre nosotros, débiles mortales, pero Él también sabe que si buscamos el rostro de Cristo Jesús, Él estará siempre a la disposición de podernos ayudar. Satanás tiene grandes ventajas, dice la cita. Poseía el admirable poder intelectual de un ángel, del cual muy pocos tienen una idea justa hoy en día. Satanás era consciente de su poder. De otra manera, miren qué interesante esto, no se habría empeñado en un conflicto con el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. No ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia, no la ha perdido. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Por eso es muy interesante que nosotros veamos que hoy en día el Señor nos está llamando a ser vigilantes en todo tiempo.
Por eso es importante, querida familia, que estemos meditando, vigilando y estar siempre estudiando su palabra. Dice la sierva del Señor en la próxima cita, dice así: la Review Herald, el 10 de junio de 1888, dice así: aquellos que profesan creer la verdad, pero no sienten preocupación por las almas de otros, se alejarán continuamente y requerirá esfuerzos y tiempo de parte del ministro evitarles naufragar en la fe, cuando podrían estar trabajando con todas sus fuerzas para presentarles el camino de la vida y la salvación a sus amigos y vecinos. Cientos de hombres y mujeres que en este momento profesan estar entregados a la obra de Dios no están haciendo ni la 10ª parte de lo que podrían hacer si tan solo mejoraran todos los talentos que Dios les ha otorgado. Algunos no están haciendo ni literalmente nada por la verdad, y mediante su ejemplo de indiferencia están haciendo que otros tomen la misma posición de ociosidad. Separándose así de Cristo, esta última clase incluye a la mayoría. Saben, familia, que todos tenemos el placer y el gozo del Señor de poder tener dones. Tal vez tú no puedes considerar o no has descubierto el don que el cual Dios te ha brindado. Por eso es menester que nosotros estemos vigilantes, estudiando y también viendo los rasgos de carácter y también viendo las virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. Saben que hay personas que son hábiles para manejar la tecnología hoy en día. Otros tienen la habilidad de poder memorizar textos de la Biblia y también párrafos del espíritu de profecía. Saben, familia, que hoy en día me da mucha alegría en una parte y tristeza en el otro, porque he visto en las diferentes plataformas que miembros de nuestras iglesias han estado ejerciendo un trabajo de predicar la verdad, ya sea por compartir ciertos materiales, ciertas predicaciones de diferentes siervos del Señor en sus páginas. Hemos visto también que han compartido diferentes citas, tanto de la palabra del Señor como del espíritu de profecía. Y eso me llena mucho de gozo también. Y por qué no decirlo también, aquellos que han tenido la bendición de Dios de vencer el miedo y poderse tornar a la predicación también. He visto muchas hermanas conocidas en nuestro ministerio y hermanos también que han tenido la bendición de Dios de fortalecerse y tomar el ánimo de la predicación por las diferentes modalidades que son permitidas hoy en día. Tal vez en compañía de sus familiares, tras las diferentes cámaras o teléfonos, se han dado el permiso de poder predicar la verdad para este tiempo. Y eso me da mucha alegría. Pero también la contraparte es de cuántos también han bajado en lo que refiere a la espiritualidad, en la comunión con Dios. Muchos tal vez. Tal vez estoy hablando a una persona que está naufragando en la fe en este momento. Quisiera que en el nombre poderoso de Cristo Jesús podamos levantarnos juntos, reconociendo primeramente que somos débiles y que somos pecadores y que tenemos muchas partes de culpa, porque para que algo suceda tenemos que brindar el permiso para que acontezca. Satanás no puede entrar a nosotros si nosotros no brindamos el permiso. De igual manera Jesús también. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien da el permiso de abrir su puerta y que me dé el permiso de entrar, yo cenaré con él y entraré a él y él cenará conmigo. Cuán importante es esto, familia, que es una batalla de no armamento, de no diferentes pandemias. Es una batalla espiritual, que el grande trofeo es el corazón, la mente y todo su ser de aquel ser creado por Dios. Satanás está peleando por ti y por mí.
Él quiere estar en disputa con Dios para poder quitar de los que ya tiene Dios en su mano, quiere arrebatárselas y llevárselas para el bando contrario. ¿Será que tú y yo le vamos a permitir a Satanás que haga eso? En este tiempo de pandemia, tal vez nosotros en la comodidad de nuestra casa hemos sido aquellos cristianos que hemos estado durmiéndonos espiritualmente, que no hemos estado leyendo ni edificándonos por medio de las diferentes predicaciones, como es este canal de televisión que sábado tras sábado y todos los días está transmitiendo diferentes programas para que podamos nosotros construir nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Saben que para muchos hoy en día es más agotador estar enfrente de una pantalla de un televisor o de tu teléfono, escuchando una bella predicación o una reflexión, porque son muchos minutos o tal vez horas. Pero para ver cualquier tipo de programación, allí sí podemos tornarnos a las horas que sean para poder disfrutar de ese entretenimiento. Pero saben que la palabra de Dios no es ningún entretenimiento, sino que es una vida y vida para la eternidad. Por eso es importante, familia, que nosotros en esta plataforma de Naufragando en la Fe de este tema, es importante que nos pongamos a meditar y nos cuestionemos nosotros mismos. Mire lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 201, dice así: ¿se ha sentido demasiado satisfecho con la teoría? ¿Cuántos de nosotros podemos decir fielmente que la Iglesia Adventista tiene una buena teoría, una buena fundamentos en los cuales podemos decir que en verdad es una iglesia tornada a la verdad bíblica y al verdadero mensaje de parte de Dios? ¿Se ha sentido demasiado satisfecho con la teoría, con un cuerpo doctrinal correcto, pero no ha sentido la necesidad del poder de Dios, de buscarle a Dios? ¿Ha descuidado la parte espiritual de la religión? Todo ha sido de una manera sedentaria, de un continuo, pero no ha sido con un reavivamiento genuino en la vida de cada uno de nosotros. Pero no ha sentido la necesidad del poder de Dios. ¿Ha descuidado la parte espiritual de la religión? Todo su ser debiera clamar por el Espíritu de Dios. La vida y el poder de la religión en el alma, lo que lo conduciría a la crucifixión del yo y a una firme confianza en su Redentor, en el Dios Todopoderoso. Sigue diciendo la cita: se encuentra en medio de tinieblas terribles, y a menos que se levante en el nombre de Dios. Miren qué hermoso es esto. Se encuentra en medio de tinieblas terribles, y a menos que se levante en el nombre de Dios y rompa las coyundas que lo atan a Satanás y se afirme en su libertad, su fe naufragará. Saben, familia, que nosotros hoy en día, Satanás nos está atacando y no tiene ni idea de cuán grave es esto. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Creen ustedes que con esta pandemia ha devorado a muchos ya tal vez? No por los muertos, ni los contagiados, sino hablando en la parte espiritual. Saben que como ya no estamos yendo a las iglesias y nuestra espiritualidad pareciera que depende de nosotros mismos, ¿cómo nos encontramos hoy en día? Por eso es importante, familia, que nosotros veamos que cuando las puertas de nuestras iglesias sean abiertas, y esperamos que sea pronto, por la gracia de Dios, hoy el llamado de Dios es que vivamos una espiritualidad genuina, una conversión, de que este tiempo que se nos ha permitido de reflexión, de poder meditar en los acontecimientos que están sucediendo a lo largo del mundo, poder decir gracias, Señor, por este llamado de atención. Y si me he tornado a estar casi tornado a ser un náufrago en la fe, tenga misericordia de mí y rescáteme. Por eso miren lo que Pablo dice en la carta a Timoteo,
En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20 dice de esta manera. Y ustedes lo pueden ver a pantalla para acompañarme en su lectura. Este mandamiento, hijo Timoteo, mire la preocupación del siervo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, te encarezco, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Mire qué interesante es mantener la fe viva y buena conciencia, el discernimiento, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos ya. Es importante ver que a lo largo de la historia muchos han naufragado siendo pueblo de Dios, naciones enteras que eran preservadas por Dios por cientos de años, tuvieron que ser cortadas y tornadas al naufragio, de los cuales, como ejemplo lo menciona el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar el nombre de Dios. Saben, familia, que muchos hoy en día con nuestras actitudes estamos blasfemando el nombre de Dios, porque nosotros tenemos un mensaje bello y hermoso y que es de vida. Pero, ¿qué hacemos nosotros con ese mensaje vivo y eficaz? ¿Será que lo dejamos en el lado más oscuro de nuestra habitación, de nuestra casa tal vez? ¿Y qué de las personas, ya que en este país muchas personas viven con familias? Y tal vez hemos estado trabajando y orando por Dios para que esas familias vengan. Y ahora en este resguardo que hemos tenido, y ellos han podido ver que pues ni siquiera tomamos la Biblia, ni siquiera vemos una predicación ni nada, ellos se tornan a desanimarse por nuestro testimonio de desánimo y de no buscar a Dios como tal. Por eso Pablo se encareció en escribir una carta y pedirle como mandato: hijo Timoteo, te encargo que guardes lo que has conocido y que te mantengas firme, ya que estamos combatiendo, estamos en la milicia. Por eso es importante, familia, que el día de hoy, que usted y yo, y tú y yo hemos estudiado lo referente a naufragando en la fe, nos hagamos diferentes preguntas hoy en día. Quiero finalizar este tema con invitarte a que meditemos juntos, tanto tú y yo, usted y yo, cómo estamos espiritualmente. Sabe que no hay bueno ni siquiera uno, ni su servidor. Yo soy uno de los más malos, en los cuales tal vez necesito la ayuda del Señor también. Por eso es importante, familia, que el que se considere estar firme, mire que no caiga. Saben que nosotros día a día necesitamos, como las bellas plantas, día a día necesitan el rayo del sol de justicia para poder alimentarse. Y nosotros también, como bellas plantas y flores en el jardín de Dios, necesitamos sus bellos rayos también, como el grande sol de justicia. Así que, querida familia, reflexionemos y que esta predicación haya sido de reflexión de cómo nosotros nos encontramos espiritualmente. Y únicamente podemos hacerlo leyendo su palabra, reflexionando en los grandes errores que cometieron muchos hombres de Dios en su tiempo. Y si hacemos un comparativo entre aquellos hombres y nosotros, todavía nosotros somos más pequeños todavía aún que ellos. Y por ende podemos estar más cerca de un naufragio o de fracasar en la fe. Por eso es importante, familia, que cuidemos los diferentes lados vulnerables que nosotros tenemos en esta batalla. Como cualquier batalla que se lleva al campo, es de cuidar las diferentes partes vulnerables, resguardarlas bien, para cuando venga el enemigo se encuentre con una barrera y le sea difícil poder atacar. ¿Y qué será esa barrera si no es el manto del Eterno, la protección del Eterno? Por eso es importante, familia, que hoy en día meditemos. Y quiero despedirme
en esta predicación con la invitación a todos ustedes de poder buscar el rostro de Dios, pedir perdón por lo que hemos estado haciendo mal o ser negligentes conforme al mensaje que tenemos como pueblo adventista como tal. También reflexionar si esta cuarentena, este resguardo que hemos tenido, ha sido de manera genuina por el ojo escrutador de Dios que lleva la anotación día a día. Si Él está contento con nuestra actitud aquí en la casa y los que tienen el privilegio de salir a trabajar tal vez todavía, y de aquellos que también el desánimo ha llegado a sus vidas, tal vez porque han perdido un trabajo, los han descansado. Saben que Satanás es muy hábil para tocar diferentes partes para podernos hacer flaquear en nuestra fe y naufragar, como es el punto final del objetivo de él. Saben que hubieron siervos que perdieron sus hijos, como el caso de Job. Perdió también todas sus utilidades, su tierra, sus ganado, también sus empleados y el dinero como tal. Pero la frase que él dijo, ¿acaso no recibiremos también lo malo de parte de Dios? ¿O solamente debemos esperar solamente lo bueno? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Saben, familia, que nosotros debemos de meditar en todos esos pasajes hermosos de la palabra y confiar en las hermosas promesas que Dios tiene para con nosotros. Así que quiero despedirme haciendo la reflexión de poder buscar el rostro de Dios y pedir perdón. Y si necesitamos clamar por ayuda, clamemos juntos. Yo estaré meditando en el Señor en el resto de estos días, de decir: Señor, ¿en qué he fallado? Señor, necesito su ayuda. Tenga misericordia de mí y sálveme a mi familia también. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Busquemos el rostro de Dios y no tengamos temor por el qué dirán si nos miran orando, sino sintámonos felices porque el Dios eterno nos rescatará en el tiempo de la tribulación. Es un placer haber estado con ustedes. Espero que en el próximo programa de Palabras de Vida, que su servidor tenga el tiempo, esperemos que puedan acompañarnos también, como también a todos mis queridos compañeros pastores. Les invitamos que les acompañen todos los días en la predicación de este programa de Palabras de Vida. Que el Señor les bendiga ricamente.